Buenos días, chicos. Vamos a continuar, que diré, la clase de física. Vamos a ver ahora sobre flujo magnético, donde nos habíamos quedado, y tiene que ver, en este caso, con fuerzas de campo magnético, ¿no? En este caso, sobre una superficie dada, sobre un sistema dado, y vamos a observar primero cómo estas líneas, ¿no? Forman un ángulo, ¿ok? Y a través de esa superficie también podemos ver cómo ese campo magnético pueda tener un alcance, ¿no? De este flujo a través de todo lo que tenga que ver en la superficie, ¿no? Ahora, la dirección aquí podemos observar que va a formar un ángulo y se va a aplicar el coseno del ángulo, ¿no? Tenemos las unidades, ¿no? También podemos observar aquí los casos particulares, de manera que forma un ángulo de 90, paralelo, o cuando el ángulo también es negativo. Tenemos la ley de Faraday, donde vemos una pequeña variación del flujo, ¿no? Y también tenemos la ley de Savart-Laplace, ¿no? Donde nos indica que hay una constante, ¿no? De permeabilidad magnética en el vacío, que es 4pi por 10 a la menos 7 Tesla metros, en este caso ampere, que es la unidad de la intensidad de corriente, ¿no? La distancia se mide en metros, que la unidad es en Tesla, donde esta constante tú la vas a aplicar en los enunciados de tus problemas. Tener en cuenta que el radio de la espira se mide en metros, la intensidad de corriente en amperes. Luego vamos a ver el pequeño cuestionario, algunas preguntas. Por ejemplo, acá nos pide, calcula el módulo de la inducción magnética a una distancia de 4 metros del conductor que está en línea recta de gran longitud. Tenemos ahí 8 amperes y 4 metros, ¿no? Y hay una cierta distancia. Nosotros vamos a utilizar aquí la ley de Biot-Savart-Laplace para un conductor de gran longitud. Tenemos la fórmula ahí, reemplazamos la constante de permeabilidad, 4pi por 10 a la menos 7, y abajo también tenemos intensidad y distancia, es lo que reemplazamos, 8 amperes y 4 metros, porque el otro es constante. Hacemos las pequeñas simplificaciones y nos va a quedar, en este caso, 0.4 micro Tesla. La U es de micro. Recuerda que también tener en cuenta que si nosotros estamos aplicando esta fórmula de simplificar, ¿ok? Luego tenemos también la número 2, calcule el módulo de la inducción magnética a una distancia de 5 metros del conductor, y en este caso hay una cierta distancia, hay una intensidad. Igual se aplica la misma ley de Biot-Savart-Laplace, recordando la constante de permeabilidad, ¿no? Recordando la constante de permeabilidad. ¿De acuerdo? Ahí está. La número 4. Tenemos aquí el módulo de la inducción magnética, donde nos dan un ángulo, y este ángulo, bien es cierto, acá también tomar en cuenta la constante de permeabilidad. Este ángulo nos indica que va a formar un ángulo, triángulo rectángulo, donde la distancia que te dan del punto Q al punto A, en este caso es 10 centímetros. En el otro caso, como es un triángulo rectángulo, vas a tener que hallar ese ladito, porque ese ladito lo vamos a utilizar, sería 6 centímetros, ¿no? 37, 53 y 90, ¿no? Aplicando entonces, viendo el triángulo rectángulo, tu triángulo notable, viendo tu constante, acá sería 10, acá sería 6, y en el otro lado, que no lo vamos a utilizar, y la intensidad de corriente eléctrica, que es 6 amperes. Luego, si tú te das cuenta, nos está indicando del punto A del conductor, mide 10 a lo largo, lo cual fluye la corriente de 6 amperes. Se reemplazan la intensidad arriba y la distancia abajo. Recordando que la distancia que vas a utilizar es la del punto Q hacia arriba. Por lo tanto, tendrías que tomar en cuenta la constante de permeabilidad, que también es 4pi por 10 a la menos 7. Eso es constante, ¿de acuerdo? Simplificamos, recordando que lo que está en centímetros tienes que pasarlo a metros, por eso es que está 10 a la menos 2 metros. ¿De acuerdo? Esta distancia que está aquí de 6 centímetros, tú lo estás pasando, lo estamos pasando a metros.
por 12 pasa a metro. Y sería aquí ya simplificando 2 por 10 a la menos 5 Tesla. Luego tenemos las 5, en este caso, sobre una bobina. Tiene una resistencia de 5 ohmios y está atravesada por este flujo que varía de 130, en este caso, Weber a 30 Weber. En 2 segundos. El tiempo está en 2 segundos. Quiere decir que ya ese pequeño valor medio de la intensidad de corriente inducida en dicha espira nos piden en amperes. Hay una fórmula que está aquí, que nos dan, que tiene que ver con la variación del flujo magnético entre la variación del tiempo. Entonces, este es el flujo magnético, está dentro de un sistema, valor numérico, donde al dividir, al hacer la diferencia, sea negativo o positivo, sacar del valor absoluto va a salir positivo. Ok, 130 menos 30. En este caso, vamos observando aquí. Dejamos de compartir. Sí. Vamos a continuar aquí. Sí, listo. Entonces, sale 100 de ese valor absoluto dividido entre 2, te va a salir 50 voltios. Luego utilizas voltajes igual a intensidad por la resistencia y el voltaje me dan que en este caso 5 a 50 voltios. Ya está. La intensidad, la que tú vas a hallar, y la resistencia 5 ohmios. Vas a dividir, en este caso sería 10 la intensidad. ¿10 qué? 10 amperes. 10 amperes. Entonces, esto es lo que tienen que tomar en cuenta para su examen semanal. Muchas gracias, chicos.